tenemos que salir de las aulas, tenemos que superar la educación formal y llegar directamente a las personas, a esas millones de personas, millones de jóvenes que lastimosamente están fuera del sistema formal de educación. Y para hacer eso, necesitamos tener una mentalidad distinta y un abordaje distinto a cómo entendemos el sistema de educación formal. Tenemos que entender que la sociedad civil, todas las organizaciones civiles, todas las organizaciones dedicadas al desarrollo de niños y adolescentes, tenemos que llegar directamente a esas personas en las comunidades donde están. ¿Por qué? Bueno, primero, hay muchas fallas estructurales en nuestro sistema de educación que impiden que la educación llegue efectivamente a todas las personas. Una de las principales es que, lastimosamente, la educación formal no puede físicamente abarcar a todos los estudiantes. Aquí vemos unas cifras del 2011, es decir, bastante viejas, donde vemos que los planteles disponibles para estudios entre primer grado a noveno grado, es decir, la educación primaria, eran de 18.956 planteles activos. Luego vemos que esos mismos jóvenes, que eran en ese momento alrededor de 4.500.000, cuando llegan a diversificado, es decir, a la educación media, repentinamente ven un recorte y hay apenas 4.890 planteles disponibles. Esto sin considerar aquellos jóvenes que pudieron haber llegado a los 4.890 planteles, deciden entrar a la universidad. Ese grupo es aún más pequeño. Y eso sin considerar además la última memoria y cuenta del Ministerio de Educación, donde se establece y queda fijado que entre el 2005 al 2015 hemos perdido al menos 1.500 escuelas, lo cual implica que ese número es aún menor, lo cual implica que teniendo casi 34% más de población en relación a lo que teníamos en 1998, ahora hay muchos más jóvenes fuera de la educación y que no tienen la capacidad de entrar, así quieran hacerlo. Y es que la educación formal no es para todos. La educación formal no se encuentra adecuada a los intereses, a las formas de vida de las personas en la base de la pirámide. Las personas en la base de la pirámide, las personas en estratos C y D, que son las poblaciones beneficiarias de la organización que represento, son personas que lastimosamente deben vivir pendientes de su supervivencia, del día a día. Tienen muchas cargas familiares. Para ellos, una enfermedad crónica en un familiar es determinante para su futuro, porque tienen que quedarse cuidándolos. No tienen lastimosamente servicios médicos que les permitan dejar a los familiares a un lado mientras ellos se desarrollan. O tienen que tempranamente abandonar los estudios para hacer aportes económicos al hogar. Y eso es una realidad que hay que entender. Eso no quiere decir que las personas no estén interesadas en la educación. Puede que tengan mucho interés en estudiar y en desarrollarse, pero también tienen muchas cargas familiares y muchas cargas sociales que se los impiden. Planteamos apoyar a la educación formal, apoyarla a que sus capacidades aumenten. Para nadie es un secreto la crisis en la que se encuentra en este momento el país y las cargas que esto implica para la educación habitual. Todos sabemos que los útiles escolares son sumamente caros. Si son sumamente caros para la clase media, imagínense lo caro que son para los estratos más bajos. Si tuvieron que migrar más de 100.000 jóvenes a la educación pública, imagínense el impacto que eso genera en la educación formal. ¿Qué planteamos nosotros? Bueno, cosas muy sencillas. Organizamos recolecta de útiles escolares donados por personas que afortunadamente tienen la posibilidad de aportarlos y se los damos directamente a los planteles en las comunidades donde nosotros trabajamos. Hasta ahora hemos logrado llevar bastantes útiles escolares para niños en primaria, específicamente en escuelas en Virongo, una pequeña comunidad en Barlovento, y en el barrio Ojo de Agua en Baruta. En Fábrica de Lectores recolectamos libros ya usados y los donamos directamente a las comunidades. Y de hecho ahorita estamos organizando una pequeña biblioteca que queremos hacer para tener una biblioteca popular. Una biblioteca donde directamente los niños en el barrio puedan acceder a esos libros. Y hasta ahora hemos logrado donar más de 1.500 de forma individual. En Fábrica de Valores, básicamente lo que hacemos es, cuando vamos a las comunidades y llevamos otro tipo de iniciativas, por ejemplo, una jornada de salud, nos hemos dado cuenta que hay muchos jóvenes, hay muchos niños, sobre todo hay jóvenes de mi edad o menores con 2, 3 hijos. Esos niños también necesitan algún tipo de servicio, más allá del servicio de salud, y además necesitan interacción con ellos. ¿Qué planteamos nosotros? En lugar de llevarles nada más recreación, de hacerles
de pintarles la carita y de enseñarles canciones, ¿por qué no hacemos exactamente eso mismo, pero teniendo como objeto del juego algún tipo de valor? Valores como la tolerancia, el respeto, el amor al prójimo, de tal manera que además de la recreación que recibe el niño directamente en ese instante, en esas pocas horas que estamos ahí en su comunidad, eso le quede, se le siembra la semilla para que ese valor permanezca ahí por el resto de su vida. Vamos a darle formación en áreas que sean de intereses para ellos y que les generen un retorno inmediato de su inversión en tiempo y en esfuerzo. Entonces, ¿qué les planteamos? En Cambiando Realidades le enseñamos a líderes comunitarios herramientas para mejorar su gestión comunitaria. En Didactimami le enseñamos a madres jóvenes de los barrios cómo elaborar juguetes didácticos, no solamente para dárselos a sus hijos y para que sus hijos aprendan, por ejemplo, de ciencia y literatura, sino que además, cuando esas madres empiecen a perfeccionar su técnica de elaboración de los juguetes, pueda servirles como un pequeño emprendimiento. ¿Qué planteamos así? De esa manera lo que estamos planteando es conocimientos prácticos, conocimientos concisos que puedan abordar tanto a jóvenes como a adultos y que les generen capacidades que ellos puedan utilizar para mejorar su condición personal y su entorno. Y así podemos alcanzar nuestras metas. Alejar a los jóvenes de la violencia, mantener a la mayor cantidad de jóvenes, niños que se puedan dentro de la educación formal y además darles herramientas no solamente a los jóvenes, sino también a la generación X y a los baby boomers, como lo estaban mencionando, para que ellos puedan mejorar su situación actual.